Buenos días a todos, gracias por la presencia. Somos Control Social Ciudadano por la educación de nuestros hijos. Estamos en la defensa de la patria potestad, la inocencia de los niños y la objeción de conciencia. Nos han cedido este espacio para que podamos socializar el problema que estamos sufriendo en la actualidad dentro de la malla curricular. Para eso, lo primero que vamos a hacer es dividir esta charla en 4 partes. Vamos a hablar de la parte legal, vamos a hablar un poquitito del desarrollo de los niños, vamos a hablar de la educación sexual integral y de su historia, y también vamos a hablar de cómo se implementa dentro de la malla curricular. Como marco legal tenemos el derecho del niño, Código Niño-Niña Adolescente. En el artículo 148 habla de la sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas que no corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica. A través de la malla curricular esto es lo que se hace. El Código Penal de Bolivia, en el artículo 281, habla sobre la pornografía, espectáculos obscenos con niños, niñas y adolescentes. El que por sí o tercera persona, por cualquier medio, promueva, produzca, exhiba, comercialice o distribuya material pornográfico o promocione espectáculos obscenos en los que se involucren niños, niñas y adolescentes serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 6 años. La pena se agravará en cuanto el autor o partícipe sea el padre, madre o tutor, o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad el niño, niña y adolescente. También tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que es bueno aclarar que ese pacto se puso en vigor en 1978, en donde nos dice en el artículo 12, libertad de conciencia y religión, que los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias creencias. En el artículo 17 reconoce la protección a la familia, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Y en el capítulo 5, artículo 32, en deberes de las personas, en el inciso 2, dice: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todo y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. A partir de 1989 sucede un cambio de paradigma en lo que son la interpretación de las leyes. Esto a raíz de la caída del muro de Berlín. Y vemos en los derechos del niño que este cambio de paradigma, a partir de 1989, se firma un nuevo tratado con la ONU sobre la Convención de los Derechos del Niño, en donde se va a proporcionar a la infancia protección jurídica contra las peores formas de explotación. ¿Qué es lo que implica este nuevo cambio de paradigma en el derecho del niño? Ahora los derechos del niño se van a fundamentar en 4 principios. El de no discriminación, donde habla de que todos los niños tienen los mismos derechos. En el interés superior del niño, que dice que cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. Pero ¿quién va a decidir lo que es mejor para el niño? Es acá en donde entra el conflicto. El derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. Pero acá entra en conflicto qué es el desarrollo adecuado del niño.
Y el principio cuarto habla de la participación. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Esto se refiere al desarrollo de la autonomía progresiva del niño. Todos estos nuevos principios van a empezar a coaccionar con lo que es la inocencia de los niños y con lo que es la patria potestad. La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, que es bajada de las Naciones Unidas, incluye disfrazada de salud sexual reproductiva los anticonceptivos, que no son para nada saludables, el aborto y el derecho libre a la asociación del niño, que es la abolición de la patria potestad en la práctica, o sea, de la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Todas las leyes que ingresan desde los organismos internacionales tienen ideología de género de manera transversal. ¿Pero qué es esta ideología de género? Es inducir a los niños a que ellos pueden desconocer el ser biológico con el que nacen. En el marco legal, a través de este nuevo paradigma, vemos que en el Código Penal, en el artículo 323, se define los actos obscenos. El que en lugar público o expuesto al público realizare actos obscenos o los hiciera ejecutar por otro, incurrirá en reclusión de 3 meses a 2 años de prisión. En el artículo 322 bis habla sobre la pornografía y dice: quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por sí o tercera persona a otra, que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años. Pero acá introducen un concepto que es clave, que es el consentimiento. La pornografía tiene graves repercusiones en la salud física y también en la salud psicológica de las personas. Por lo tanto, permitir a las personas que trabajen o realicen pornografía va en contra de lo que es la salud pública y la salud personal de cada individuo, ¿no? La manera en que se agrava la pornografía es que la víctima sea niño o niña adolescente, que la autora o el autor sea servidor público, que la autora o el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en situación vulnerable, que el delito se cometa contra más de una persona, que la actividad sea habitual y con fines de lucros, o que la autora o el autor sea parte de una organización criminal. ¿Qué pasa con el tema del consentimiento? Esto lo vamos a ver dentro de la malla curricular. Para nosotros poder entender de qué manera se afecta la salud de los niños, tenemos que saber sobre el desarrollo neuronal. La corteza prefrontal del niño o del adolescente recién termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años. La corteza prefrontal es lo que permite tomar decisiones. Se sitúa en la parte del cerebro más cercana a la cara. Coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales, permite explicar el control conductual, la personalidad e incluso las capacidades cognitivas. La región del cerebro que tarda más en desarrollarse y alcanza su madurez en los primeros años de la edad adulta es la corteza prefrontal. También tenemos que tener en cuenta que los niños no tienen la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción implica una gran cantidad de información para que los niños puedan entender
qué es lo que pasa a su alrededor. Entonces, las políticas de prevención que se están aplicando hacia los niños, niñas y adolescentes son políticas que deben ir dirigidas hacia los adultos, porque los adultos son quienes tienen la capacidad de abstracción ya desarrollada. Esto lo dice la doctora Chinda Brandolino, que es médica forense, legista, profesora de la Cátedra de Geografía Humana en La Plata, y lo dijo en el Congreso, en la conferencia CEFIN de Argentina. Entonces, la educación sexual integral no es lo que nos vienen a decir, sino que está basada en 3 pilares: la autonomía progresiva, el consentimiento y el cuerpo como objeto del deseo. Esto todo viene a través de la CEDAW, que es la Convención Internacional para toda forma de eliminación de violencia en contra de la mujer, que son quienes legislan el derecho a su propio cuerpo. Crean el Comité de Eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, y desde ese comité se llevan a las Cortes Internacionales a quienes son disidentes de sus políticas. La CEDAW es la principal norma que exigió a Bolivia la implementación del Estado plurinacional para asegurar la igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer. ¿Pero qué es la igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer? Es decir, que no existen diferencias entre ambos sexos, ni físicas, ni psicológicas, ni de roles. Cuando hablamos de la autonomía progresiva, es un principio que habilita las decisiones que las niñas, niños y adolescentes pueden tomar por sí solos. Y sabemos que a mayor autonomía del niño, menor injerencia de los padres. El consentimiento sexual del niño lo que va a hacer es permitir anular los delitos sexuales. Por lo tanto, dentro de la malla curricular, lo que se va a hacer es estimular el consentimiento del niño, hipersexualizarlo, para que después los grandes que abusan de los niños pueden decir que el niño estaba consintiendo esa relación. Y les doy un ejemplo de pre-kinder, en donde les dicen a los niños, decimos no, cuando pasamos una situación que nos disgusta, decimos no con firmeza y voz alta. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son las situaciones que a los niños les gusta? Sabemos que toda caricia sexual es placentera, pero los niños no tienen la capacidad de discernir todavía ni de dar su consentimiento en tema de sexualidad. Por lo tanto, dentro de la malla curricular, lo que se va a hacer es influir en el consentimiento del niño. En otros países ya vemos ejemplos también de lo que es la autonomía progresiva. Por ejemplo, en Argentina, a los 16 años ya les permiten a los varones hacerse una vasectomía sin consultar a los padres, ¿no? Sin la autorización de los padres. Así, esta autonomía progresiva se está tergiversando e instrumentalizando para que los niños y jóvenes puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo, que a la larga les van a traer grandes consecuencias sin que ellos todavía tengan la capacidad de entender cuáles son esas consecuencias. ¿Cómo perjudica la educación sexual a los niños? Primero, lo que va a hacer es derribar la barrera natural del pudor y de la vergüenza. Esa es la primera barrera de protección que tienen los niños. Cuando los niños están expuestos a material que es pornografía progresiva, en donde se erradica lo que es la vergüenza y el pudor, quedan expuestos a posibles situaciones de vulnerabilidad. Muestra continuamente la genitalidad, provocando estímulos sexuales en los niños que todavía no están capacitados para controlar, ya que no tienen desarrollados sus mecanismos corticales de control. Es por eso que a los niños no se les da el carné de conducir,
porque todavía ante los estímulos externos ellos no pueden reaccionar. Los lleva hacia el lenguaje adulto, obligándolos a nombrar las partes íntimas como lo hacen los mayores, facilitando la posible comunicación con abusadores sexuales. Los somete a una sexualidad forzada, plantea temas inapropiados para su edad y sabemos que los niños preguntan cuando tienen la capacidad de entender las respuestas. Entonces, hacerles preguntas fuera de su desarrollo cognitivo los coloca en una situación de conflicto. Además, plantea que el sexo es una construcción social, que hay una nueva forma de ser hombre y una nueva forma de ser mujer, deconstruye el concepto de familia y de paternidad, construye un nuevo significado de autoestima en donde el amor propio es ególatra, basado en el deseo personal y hedonista, introduciendo de esta manera la ideología feminista. Esta ideología no da espacio para la introspección de las mujeres y la superación personal, ¿no? Si yo siempre pienso que tengo la razón, en ningún momento me voy a poder hacer una autoevaluación para poder superarme, cambiar y ser cada día mejor, ¿no? Introduce el concepto de que son soberanos de su propio cuerpo y que tienen el derecho a decidir sobre él, poniéndolos en contra de la autoridad de los padres, induciendo al aborto, ideología de género y aboliendo la infancia. Introduce un falso concepto de igualdad, de equidad y redefine lo que es violencia, considerando la familia tradicional, la iglesia y la educación como causa de la violencia estructural, impone la deconstrucción de los roles de géneros o despatriarcalización como única solución a la problemática. Si bien sabemos que sí hay familias que sufren violencia, no son el 100% de las familias. Según los estudios, solamente el 20% de las familias sufren violencia y dentro de ese 20%, el 80% sucede dentro del hogar. Entonces hay que analizar en qué circunstancias esa familia sufre violencia y no llegar a la conclusión forzada de que vivimos en una sociedad que es intrínsecamente violenta y que la violencia se forma dentro de la familia, porque sabemos que hay familias que no lo son. Y damos el ejemplo de Kinder, en donde lo que hacen es pedirle a los niños que coloreen la imagen con la que se identifican y le muestran dos imágenes que son muy parecidas, solamente tienen algunas diferencias como el cabello y esta parte de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a los niños les pedimos que ellos se autoidentifiquen? Ellos todavía no tienen la capacidad para identificarse, entonces los van induciendo a lo que es el desconocimiento de su ser biológico, llevándolos a lo que es la disforia de género, ¿no? Este es en el libro de Kinder. Entonces, ¿la educación sexual es realmente lo que nos están diciendo? No. Y nos dice la investigadora y activista en contra de la pornografía y de la educación sexual integral, Judith Reisman. Ella era una profesora de psicología de la Universidad de Washington. Toda educación sexual bajada de los organismos internacionales es pornografía progresiva. El aumento de casos de divorcio, aborto, homosexualidad, pedofilia, pornografía, enfermedades venéreas y embarazos adolescentes están directamente ligados a las nefastas consecuencias producidas por el abandono de la moral sexual tradicional, justificada a partir de la manipulación científica. ¿Cuál es esa manipulación científica? Lo vamos a ver dentro de un momento. Y tengo ejemplos de tercero, de quinto de primaria, de sexto de primaria, en donde progresivamente lo que se va haciendo es mostrar a los niños sin ropa,
haciendo que los niños normalicen la desnudez y haciendo que los niños tengan un concepto erróneo sobre la privacidad y la desnudez. Esto se va incrementando a medida que la sociedad se va pervirtiendo. En otros países, la educación sexual integral es mucho más explícita y mucho más violenta. Acá recién está empezando y como la sociedad todavía es conservadora, lo van introduciendo de manera progresiva. Mostrar la genitalidad es lo que produce los estímulos sexuales en los niños que todavía no pueden controlar y así se va hipersexualizando la infancia. ¿Cuál es el objetivo de las políticas de prevención y de la educación sexual integral? El objetivo es cambiar nuestras normas jurídicas, nuestras normas filosóficas y nuestras normas morales. Sabemos que la educación sexual integral viene cimentada en la filosofía del pseudosexólogo Alfred Kinsey. Alfred Kinsey hizo unos estudios que los plasmó en el libro El comportamiento sexual del hombre, en donde él sometía a los niños a estimulaciones sexuales y en la tabla 34 de su libro se evidencia que abusaba de los niños, se estimulaban a los niños desde 5 meses de edad, como se muestra en la tabla 34. Por ejemplo, durante 24 horas se estimuló a un niño de 4 años de edad. ¿Para qué hacía eso? Para argumentar que los niños disfrutan de los orgasmos sexuales desde el momento que nacen. Pero sabemos que aunque el cuerpo responda fisiológicamente a los estímulos sexuales, eso no quiere decir que el niño esté disfrutando o consintiendo de ese abuso sexual. La malla curricular está impregnada de lo que es el psicoanálisis, y el psicoanálisis lo que hace es desconocer los instintos naturales del hombre y solamente hablar de lo que son los impulsos sexuales, ¿sí? Judith Reisman, activista en contra de la educación sexual integral, pudo educar a los parlamentarios de Croacia, mostrarles de manera física el libro de Alfred Kinsey e impedir que se aplique la educación sexual integral en ese país. Lo que tratamos de hacer desde el control social ciudadano es replicar su estrategia, tratar de hablar con los legisladores y las personas que están en cargos públicos para sacar a la luz lo que es en realidad la educación sexual integral. ¿Cuáles son las consecuencias de la educación sexual integral? Las personas que tuvieron educación sexual integral tienen las mismas consecuencias psicológicas que quienes sufrieron un abuso sexual con acceso carnal. Una persona que fue abusada puede llegar a ser un posible abusador. Es por eso que ahora vemos cómo se han incrementado de manera exponencial los abusos dentro del sistema educativo. La educación sexual integral, cimentada en lo que son los estudios de Alfred Kinsey, se implementan en Bolivia bajo la metodología del pseudosexólogo Eusebio Rubio. Es un sistema con subsistemas que sus olones o potencialidades son 4: el erotismo, la reproductividad, los vínculos afectivos y el género. A través de cada una de estas potencialidades se va a dar información en la dimensión psíquica, biológica y social. Por ejemplo, cuando hablamos de la potencialidad erotismo, en la parte psicológica van a deconstruir el concepto de erotismo que nosotros conocemos y van a reconstruir un nuevo concepto libre de estereotipos, de tabúes o de valores, como lo dicen ellos. Y así se va a introducir lo que es la masturbación desde las primeras infancias, que traen graves consecuencias
disocian lo que es los sentimientos y las relaciones sexuales, inducen a los niños a que tengan, la masturbación se puede volver un vicio, ¿no? Entonces, si desde las edades tempranas estamos induciendo a los niños a esa clase de actividad, también los estamos perjudicando a que lleguen a volverlo un vicio. Además, la masturbación desde los 6 años en adelante, si es frecuente en los niños, es un síntoma de que el niño está sufriendo algún tipo de abuso. Si normalizamos ese tipo de actividades, vamos a ocultar esa primera señal de alarma que podemos detectar los padres para saber si hay algún tipo de abuso en los niños. En la parte biológica del erotismo se va a enseñar la teoría de la excitación y el orgasmo de Kaplan, teoría del placer sexual, el orgasmo, la meseta, la excitación y la resolución, que es la teoría de Master y Johnson. En la parte social van a hablar sobre leyes de educación sexual, descolonización, despatriarcalización y supuestos derechos sexuales. En la parte de reproductividad se va a hablar en la parte psicológica sobre la deconstrucción de la paternidad. Van a construir una nueva forma de ser padre y de ser madre a través de las paternidades responsables, maternidades decisivas, disciplina positiva. Van a hablar de un nuevo concepto de familia, que son las familias diversas. En la parte biológica se va a introducir la pornografía progresiva, van a hablar de anticonceptivos, adopción, formas antinaturales de concepción. En la parte social van a hablar de las leyes de libertad sexual, anticonceptivos, abortos, leyes para concepción antinatural, leyes para adopción diversa, derechos a la educación sexual, que no es educación sexual como estamos viendo. En la parte de vínculos afectivos, en la parte psicológica, van a hacer una deconstrucción del concepto del amor, van a introducir de manera fuerte lo que es el psicoanálisis, la filosofía positivista, van a hablar sobre la teoría del apego de John Bowlby. No sé si ustedes se dan cuenta que ahora se habla mucho sobre el desapego, ¿no? Esto viene a través de la teoría de John Bowlby. Van a hablar de comunicación asertiva, inteligencia emocional, que esas son todas filosofías para la construcción de un nuevo pensamiento. En la parte biológica van a hacer un análisis de las sensaciones del placer, la dopamina, la oxitocina, etc. En la parte social van a hablar sobre la deconstrucción del matrimonio. Se va a celebrar el divorcio, que se va induciendo a través de la teoría del desapego, y van a celebrar otro tipo de uniones. Y en la parte de género, en la dimensión psicológica, van a hablar de una nueva construcción de la identidad de género. Se deconstruyen los roles de familia y el concepto de masculino y de femenino. En la parte biológica se construye la idea de que el género no tiene nada que ver con la biología, se habla de intersexualidad. En la parte social hablan de sus leyes de despatriarcalización, leyes de género, leyes de no discriminación sexista. Vamos a ahondar un poquitito más en lo que es los olones, los 4 olones de la educación sexual integral, olones o potencialidades les llaman ellos, ¿no? En afectividad se introduce el concepto psicoanalista de la autoestima, impulsando el egoísmo y el hedonismo. No es la misma definición de autoestima que nosotros tradicionalmente conocíamos, ¿no? Para nosotros y nuestra cultura tradicional, la autoestima tiene que ver con el valor que tenemos por el hecho de ser seres humanos, ¿sí? Ahora la autoestima que se impulsa a través del psicoanálisis
nos dice que nosotros tenemos que amarnos tal cual somos, que no necesitamos cambiar y que los demás nos deben aceptar así como somos. Cuando habla de la comunicación asertiva, esta filosofía nos obliga a conversar, dialogar y comunicarnos de manera positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sea una crítica constructiva se lo va a ver como discriminación o como violencia. Todo esto va inducido a las leyes que nosotros tenemos en la actualidad, en la que se censura absolutamente cualquier discurso que no sea políticamente correcto. La inteligencia emocional lo que va a hacer es fomentar la tolerancia, aunque existan perjuicios individuales. Las personas, por medio de la inteligencia emocional, se vuelven frías mediante el reconocimiento y manejo de emociones. En el olón género o la potencialidad género se hace la desconstrucción de la masculinidad. Se fomenta la deconstrucción del hombre como proveedor, como protector. Se estigmatiza al hombre romántico. No sé si ustedes ven que en la actualidad se le dice sim al hombre que es romántico, al hombre que trata de conquistar a una mujer, que le quiere pagar la cena. Ahora hay una nueva corriente dentro de los medios de comunicación que están diciendo que el hombre que se comporta de esa manera es un sim. Eso es una nueva construcción del pensamiento, inducido para terminar con el romanticismo, con el hombre que es romántico. La deconstrucción de la feminidad, en donde se sataniza el rol de la mujer como madre y ama de casa. Eso para el feminismo es opresión de la mujer. Ser esposa y ser ama de casa y ser mamá. Se induce a una igualdad real y efectiva, que no es la igualdad ante la ley que nosotros conocemos, sino una igualdad forzada, desconociendo las diferencias naturales entre ambos sexos. Y así se va induciendo a lo que es la ideología de género. En la potencialidad reproductividad se fomenta la antinatalidad, se fomenta la idea de que es mejor no tener hijos, que es mejor ser una mujer independiente, empoderada. Se democratiza la familia poniendo la autoridad de los padres y de los niños en un nivel horizontal, en donde todas las decisiones dentro del hogar tienen que ser consensuadas. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, son las 10 de la noche, tenés que irte a dormir. Si el niño no quiere, esa decisión tiene que ser consensuada y llegar a un acuerdo entre padres y hijos de a qué hora es la hora de irse a dormir. Poniendo la autoridad y la jerarquía de manera lineal, terminando con la horizontalidad de la jerarquía. Se induce a una concepción antinatural, hablando de inseminación artificial, etc. Se deconstruye el concepto de madre y de padre y el concepto de familia, porque en el olón reproductividad no solamente se habla de reproducirse, sino que se habla también de las maneras de ser padre, de las maneras de ejercer la paternidad. Se introduce la disciplina positiva, la maternidad decisiva, que no es otra cosa más que el aborto, la paternidad responsable, la responsabilidad parental, que eso es una forma de erradicar la educación tradicional con excusas fundamentalistas, diciendo que la educación tradicional ha sido históricamente una educación violenta, y se promueve la autonomía progresiva de los niños, que ya sabemos que a mayor autonomía progresiva del niño, menor injerencia de los padres, para que los niños más adelante puedan tomar decisiones sobre el mal llamado derecho a su propio cuerpo. En el erotismo se induce al consentimiento, se toma el cuerpo como un potencial del placer, donde todo es válido, con tal
de reconstruir una sociedad donde sea permitido experimentar y explorar su propio cuerpo libre de tabúes y de reglas morales. Lo que se realiza es la abolición de la infancia mediante la hipersexualización de los niños y además se utiliza la herramienta de despatriarcalizar el amor, se desvincula el amor del erotismo, se induce a la promiscuidad y a la prostitución del propio cuerpo. ¿Cuáles son los documentos pioneros de la educación sexual integral? El informe Kissinger. ¿Qué es el informe Kissinger? Es una estrategia para generar mentalidad antinatalista, promiscuidad, homosexualidad, ideología de género y propagación del SIDA. El informe Kissinger dice de manera textual, está traducido: en el siglo XXI los Estados Unidos carecerán de los minerales necesarios para su industria y esos minerales se hallan inexplotados en los países en desarrollo. ¿Quiénes fueron los presidentes pioneros en el informe Kissinger? El presidente Nixon y el presidente Ford en 1975. Kissinger era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Dice este informe: si los países alcanzaran un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para Estados Unidos. Se deben modificar culturas y creencias que se opongan al control natal, educando a sus dirigentes para que sus países anfitriones no sospechen. Deben ocultarse estos planes detrás de planes sanitarios. Además, dicen que la única forma de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Todas estas políticas que son bajadas de los organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que no es nada más que una agencia de promoción de anticonceptivos y aborto. Vamos directamente a lo que es los ejemplos dentro de la malla curricular. En el cuarto de primaria, por ejemplo, en la página 22, dice: ¿qué opinas del trato que recibe la mamá? Identificamos actitudes de patriarcado en el guión y escribimos actitudes con las que podemos contrarrestar para evitar la desigualdad. Estas son actividades que nos dan a los niños, actitudes de patriarcado y actitudes de igualdad y respeto. Y dice: en la práctica, las diferencias entre hombres y mujeres no deben significar desigualdad ni legal, ni corporal, ni política, menos emocional. O sea que entre el hombre y la mujer no debe haber diferencia ni legal, ni corporal, ni política, ni emocional. Y eso va en contra de toda la ciencia. El hombre y la mujer somos diferentes biológicamente, emocionalmente, y tenemos roles naturales dentro de la familia. Lo que está haciendo la ley ahora, por ejemplo, es obligar a que la mujer también sea proveedora del hogar. Cuando sabemos, tuvimos hace poco el censo del INE y hemos corroborado que la mayor cantidad de la familia está estructurada de manera que el jefe es el hombre del hogar, el mayor proveedor del hogar. Y la mujer se queda en casa cuidando y educando a los niños. Entonces, para nuestras leyes, una mujer que se queda en casa a educar a los niños está faltando a la igualdad de género, en donde la mujer también debe ser una proveedora del hogar. Y eso es un atentado en contra de las familias y es un atentado en contra de los niños también. No podemos
olvidarnos de que el hombre naturalmente es diferente de la mujer y por eso tenemos roles diferentes dentro de la familia que se complementan. ¿Para qué? Para el bien común de la familia, para defender la inocencia de los niños. Además, vemos en cuarto de secundaria, dice el género como construcción social y la necesidad de eliminar los roles de género en la familia. ¿Esto por qué sucede? Porque están diciendo que los roles de género son la causa de la violencia estructural y eso no es cierto. En tercero de secundaria hablan del desmontaje del orden jerárquico en las relaciones del hombre y la mujer, con la falsa premisa de que todos los hombres son violentos y todos los hombres someten a las mujeres, que todas las mujeres amas de casa son explotadas por sus esposos, que todas las mujeres dentro de la sociedad están siendo sometidas por los hombres porque los hombres tienen una situación de privilegio. Según el feminismo, situación de privilegio es que los hombres puedan acceder al espacio público y la mujer se quede atrapada, sometida o prisionera dentro del hogar, lo cual no es cierto. En segundo de secundaria vemos que hablan de maternidad y paternidad responsable, que esta es una filosofía para inducir a lo que es el aborto y a la autonomía progresiva del niño. Además, hablan de las formas de expresar la sexualidad. Se ve ahí en el dibujito 2 mujeres y un adolescente. Se habla de paternidades activas, maternidades decisivas, todo ¿para qué? Para lograr la equidad de género. La equidad de género es supuestamente dar a cada género lo que corresponde, pero sin tener en cuenta las diferencias entre el hombre y la mujer. Hablan de despatriarcalizar el amor para desmontar el sistema de dominio del hombre respecto de la mujer, denominado patriarcado, que según el feminismo, el patriarcado es lo que oprime a la mujer mediante el romanticismo. Entonces tienen que deconstruir la idea de romanticismo y poner al hombre y a la mujer en un mismo nivel de jerarquía. Sabemos que las familias tradicionales, no solamente las familias cristianas, sino las familias tradicionales en toda Bolivia, tienen una forma de organizarse en donde el hombre es la cabeza del hogar. ¿Por qué no se puede democratizar la familia? Porque la familia no es un sistema democrático entre extraños, sino una institución natural y existe antes que el Estado. Hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, por lo tanto en la familia existe complementariedad entre hombre y mujer, física, psicológica y de roles. Las relaciones entre hijos y padres no están definidas por el autoritarismo, sino por la relación de amor entre ellos y por los deberes y derechos que cada uno tiene en el seno de la familia. Entonces la familia tradicional no es un sistema autoritario. No hay opresión y sometimiento de mujeres y niños. No hay abuso de poder y privilegios del hombre. No hay imposición de roles violentos en la masculinidad y feminidad. Y la familia democratizada, no se puede plantear un sistema democrático. No todos pueden tener igual poder dentro de la familia. No puede existir la autonomía absoluta de cada miembro, porque los niños todavía no están capacitados para ser totalmente autónomos. Y no puede haber igualdad literal dentro de la familia entre hombres y mujeres, porque somos diferentes y complementarios los hombres y las mujeres. En sexto de secundaria les hablan sobre las olas del feminismo, les hablan sobre la despatriarcalización. Y si vamos a la ley 348, vemos que en el artículo que habla sobre los valores y principios, en el inciso 12, define la despatriarcalización
como la transformación de las estructuras, relaciones, traducciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión, opresión y explotación de las mujeres por los hombres. Pero no hay ningún tratado internacional que obligue a Bolivia a redefinir sus tradiciones, sus costumbres, su comportamiento. No hay ningún tratado que nos obligue a cambiar nuestra cultura, más bien todo lo contrario. Hay tratados que respetan la libertad de cada pueblo, su cultura, su idiosincrasia, su libertad religiosa. Todo este embrollo que viene a través de la despatriarcalización y descolonización de nuestra cultura está cimentada en tres pilares fundamentales, que es el androcentrismo, el adultocentrismo y el etnocentrismo. El androcentrismo nos dice que el padre oprime a la familia, que el hombre oprime a la mujer en la sociedad. El adultocentrismo nos dice que los adultos oprimen a los niños negándoles el derecho a decidir. Este término adultocentrista nos va a decir que el niño está oprimido incluso en su sexualidad y que la inocencia de los niños es una opresión de los adultos hacia los niños. En otros países vemos que los activistas LGBT están diciendo que los niños pueden decidir qué es lo que quieren ser desde las infancias más tempranas. Todo esto está cimentado en lo que es el pseudosexólogo y sus teorías de Alfred Kinsey. El pilar etnocentrista nos dice que el sistema oprime por medio de valores que ellos los consideran tabúes. Todos estos pilares han desembocado en que la educación sea laica, pero esta educación laica está orientada a que en realidad sea una educación laicista. La educación laica respeta la religión y las distintas creencias. La educación laicista lo que hace es criminalizar la religión y la educación religiosa. Pero ¿qué nos dice el feminismo? Que sin laicismo no existe el feminismo. Es por eso que esta corriente lo que hace es redireccionar la educación para que pase de una educación laica a una educación laicista, que prohíba los valores, que prohíba todas nuestras tradiciones, que prohíba la configuración tradicional de la familia. Entonces, una educación laicista es una educación feminista, es una educación de abolición de la infancia y es una educación antivalores y anticiencia. Como para ir terminando, les dejo todo lo que vamos viendo, viene bajado desde los organismos internacionales. Por ejemplo, este documento que llegó para Bolivia habla de que la educación sexual integral, cuanto más sepan los niños, mejor. Y en este documento hablan sobre la masturbación, como para darles un ejemplo. Todo esto se implementa a través de la malla curricular. Por ejemplo, en primero de secundaria ya se habla de la identidad de género, del cuerpo como fuente integral de sensaciones agradables y desagradables. En primero de secundaria, en la página 21. Margaret Mead, una activista feminista, hablaba en el Congreso Argentino de Antropología Social en Mar del Plata en el 99, que la infancia es una construcción social. Y vemos más ejemplos de cómo se va implementando esta ideología feminista en segundo de secundaria. Nos hablan sobre lo que es el amor propio. Ámate a ti mismo, cuida tu cuerpo, sé tú mismo, muestra respeto, cuida tu autoestima.
pero toda esta filosofía de autoestima y amor propio va a invisibilizar la posibilidad de una autoevaluación para poder ser mejores. En sexto de secundaria habla sobre la neurología del amor, que esto es parte de la educación sexual integral en su dimensión biológica. En primero de secundaria habla sobre qué es el amor eterno, habla sobre que el amor no tiene que ser eterno, todo para deconstruir lo que es el amor como nosotros lo conocemos. En sexto de secundaria nos habla, por ejemplo, de lo que es la inteligencia emocional. En la página 6 nos habla del sistema de apego, biología de las relaciones afectivas, que fue una propuesta de John Bowlby, como les decía al principio. En pre-kinder ya les hablan sobre el reconocimiento de emociones, que el reconocimiento de emociones va dentro de todo lo que es la inteligencia emocional, la psicología del apego y del desapego y toda esta nueva línea de pensamiento que lo que va a hacer es inducir a los niños a que piensen que no existe el amor romántico y que uno puede tener relaciones en donde constantemente se va pegando y se va desapegando, ¿no? La promiscuidad. Por ejemplo, en kinder les hablan sobre la deconstrucción de los roles de género, en donde se criminaliza el hecho de que la madre sea una ama de casa y se obliga a que los hombres también participen en los roles que tradicionalmente y naturalmente han sido roles de la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a un niño dentro del sistema educativo le preguntan, tu mamá trabaja, tu papá ayuda en la casa? Y si el niño tiene una familia en la que solamente está trabajando el padre y la madre se dedica al hogar, al cuidado de los niños, a la alimentación, eso ya se considera como violencia dentro del hogar. Y dentro del sistema educativo los profesores están obligados a reconocer las situaciones de violencia y a denunciarlas. Esto va a ir avanzando progresivamente y en otros países, como por ejemplo en Finlandia, los niños son extraídos de su hogar y reasignados en otros hogares en donde nunca más vuelven a ver a sus hijos a causa de esta redefinición de lo que es la violencia, ¿no? Violencia de género, violencia psicológica. ¿Por qué? Porque se toma la filosofía feminista como la nueva definición de la violencia, que el hombre sea la cabeza del hogar, que el hombre sea el proveedor, que el hombre sea el protector, que la mamá sea ama de casa. Es por eso que desde kinder los van induciendo a los niños a que ellos vayan deconstruyendo sus roles de género. Además, en esta actividad de la página 13 y 15, en kinder, les dicen en esta actividad que ellos marquen la familia con la que se identifican. En vez de decir, marca cuál es tu tipo de familia, los están induciendo a la identificación. Y vemos que les muestran una familia que está conformada por dos mujeres que tienen un mandil, ¿no? Entendemos que son dos mujeres empoderadas. Entonces los niños llegan a la casa con esta tergiversación de conceptos y les preguntan a los padres, ¿es cierto, mamá, que un niño puede tener dos mamás? ¿Y acaso un niño puede nacer de dos madres? Eso es algo impensado, ¿no? Antinatural, anticientífico. ¿Por qué están haciendo esto? Porque quieren quitarle el derecho a los niños de tener un padre y una madre y reasignarlos en lo que se llama ahora las familias diversas, ¿no? Yendo en contra de lo que es el interés superior del niño, lo que le conviene al niño, que es crecer en una familia conformada por un padre y una madre, reemplazar lo que biológicamente y naturalmente ha perdido el niño, ¿no?
En segundo de secundaria les vuelven a hablar de la importancia de la salud sexual y reproductiva. En tercero de primaria les hacen esta actividad, elegimos con sí o no para la toma de decisiones. Esto está relacionado con la autonomía progresiva del niño. Quieren que el niño tome sus propias decisiones. En segundo de secundaria vemos de nuevo toma de decisiones, relaciones sexuales y métodos anticonceptivos. Lo que se está viendo dentro de la malla curricular no es la educación que nosotros conocíamos, sino una serie de repeticiones en todos los años para una construcción del pensamiento. No es educación, es información repetitiva para la construcción de un nuevo pensamiento, para la construcción de una nueva sociedad. La nueva educación induce a un estado de depresión por la cantidad de información negativa que los alumnos absorben, con la falsa idea de que deben prevenir los problemas de la sociedad. Ahora nos concentramos solamente en cómo se aplica la educación sexual dentro de la malla curricular, pero les hacen todo tipo de prevención. También les hacen prevención con el tema de el cambio climático, les hacen prevención de todo tipo y los niños todavía no están preparados para absorber tantos problemas que deberían solucionar los adultos y no los niños. Enseña sobre la Carta a la Tierra, que es un documento que fue creado para reemplazar nuestros valores tradicionales, los 10 mandamientos, por nuevos principios de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 está totalmente impregnada dentro de la malla curricular, que la Agenda 2030 es una nueva política que se está implementando a nivel mundial para subvertir nuestros valores tradicionales. Enseña historia de manera sesgada, haciendo ver al catolicismo, a nuestros valores, a los 10 mandamientos como opresor, para inducir y aceptar una educación laica, liberal y progresista. Todo lo que les hablo tiene una bibliografía. Yo leí mucho este libro que es La Revolución Sexual Global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad, además de otros autores, ¿sí? Esta autora es una autora alemana que ella vivió en su país todo lo que es este proceso de construcción del pensamiento, y ella plasma en este libro cómo estas estrategias se están usando a nivel mundial, que son las mismas estrategias que ya se han usado en Alemania. Cuando cae el muro de Berlín, lo que ellos hacen es tener preparada esta agenda política para implementarla a nivel global. Todo el análisis que hacemos de la malla curricular dentro del control social ciudadano viene a través de un conjunto de personas, de un análisis multidisciplinario, donde tenemos psicólogos forenses, tenemos abogados, profesores, psicopedagogos, que nos han ayudado a los padres de familia a analizar desde pre-kinder hasta el último año de secundaria todo lo que es la malla curricular. Les agradezco la presencia, espero que les haya servido de algo. Muchas gracias. No sé si alguno quiere decir algo, alguna pregunta. Hasta aquí hemos llegado, hemos tratado de hacerlo en una hora posible, es muchísima información y bueno, les agradezco que se hayan tomado un tiempo para poder escuchar el análisis del control social ciudadano por la educación de nuestros hijos, y los animo a que ustedes también investiguen, ¿no? Puedan tener su propio criterio a través de la investigación con ciencia, ¿no? Sin ideología de por medio. Muchas gracias.